Y bueno, lo que nos habíamos quedado la clase pasada, o bueno, lo que se quedaron con Paul, que esa vez no estaba yo, llegaron a esa parte que era la parte de el formulario para registrar estudiantes y una lista de los estudiantes. Pues si nosotros lo llenamos rápido, podemos ver un promedio, un correo y cualquier contraseña, ¿no? Le damos a enviar. Y si nos vamos estudiantes, ya tenemos a nuestro primer estudiante, ¿no? La idea de lo que vamos a hacer hoy, espero que nos dé tiempo, es, bueno, modificar un poco la interfaz. Ahora nada más en nuestro. Ahora aparece el estudiante porque pues estamos manejando la misma base. Pero bueno, entonces la idea es ah, que podamos filtrar solamente a los estudiantes regulares, que puedan crear un post, puedan modificar los datos del usuario. Lo de eliminar ya estaba con Paul, lo podemos eliminar, por ejemplo, aquí. Recargo y ya no está. Y acaban de estar los posts. Ahorita pues nos dice que no hay ninguno, pero pues ahí nos van a ir apareciendo. Entonces, pues vamos a empezar. Creo que es el que tenía con Paul. Sí, creo que sí. Ok. Primero, lo que voy a hacer, yo creo que va a ser copiar y pegar la parte del HTML, porque creo que eso no es importante. Si quieren, o si no entienden alguna parte y quieren que se explique, pues sin problema. Pero para que sea un poco más rápido. Entonces, vamos a empezar. Esto aparece así por lo del slide. Como lo tengo configurado, la manera más fácil de arreglarlo es simplemente seleccionamos todo y pues le damos aquí que arregle todo lo que sea autofixable. Y pues ya está, ¿no? Creo que me va a aparecer en la mayoría de las vistas. Más que nada por lo de la indentación, pero pues no, como tal no son errores, solamente son que no estamos siguiendo como el patrón que deberíamos de seguir. Y ya está, ¿no? Okey, entonces, yo creo que lo primero que vamos a hacer va a ser la parte de dejar la tabla así como tengo esta. Entonces, voy a cambiar el HTML que tengo acá. Es el index, lo voy a copiar y lo voy a pegar. Y lo voy a pegar acá. Ahora, si se dan cuenta, en el que teníamos antes, directamente nos mandaba al formulario. Cuando vamos a localhost 8080, directamente nos manda el formulario y vamos a cambiarlo para que en lugar de mandarnos al formulario, nos mande a nuestra tabla. Entonces, por eso nos vamos a ir a nuestras rutas. Están acá. No, ese es el modelo, es el controlador, acá están las rutas. Y vamos a cambiar las de la aplicación. Aquí en lugar de llamarlas de la aplicación, voy a mandar llamar también las de el usuario. Poner user igual. Voy a copiar esto. Y aquí le voy a poner que son las del usuario. Y la ruta la tengo acá en la otra carpeta. Me voy a ir a las rutas del usuario que tengo acá. Y es esta de. Es esta, creo. La de sacar todos los usuarios. O es la del index, no me acuerdo bien. Ok, nada más déjame ver algo rápido. Voy a regresar acá a aplicación. Y la ruta que traigo es la de get user. Ok, es esta. Entonces voy a copiar esto. Y la ruta que voy a traer acá. Dice. Bueno, si me falta users aparte. Y aparte necesito traer al usuario. Entonces voy a traer la de get users, que es esta de aquí. Y la voy a pegar acá. Ok, entonces vamos a ver si esto ya funciona bien. Creo que sí, ya está. Ya no está mandando error. Sí, ese es el bueno, ¿no? No, este es el otro. Y ya pegué la ruta. Ok. En la de aplicación. Bueno, voy a arreglar esto para que no me marque eso. Y ya está. Ya tengo acá el método getUsers. Pero ese es el de escritorio. ¿Cuál es el que estaba modificando? No sé si es el del escritorio y este cuál es. Sí, es este, creo. Sí, sí, es este. Perdón por eso. Y bueno, ahora sí ya tenemos nuestro getUsers. Entonces vamos a probarlo. Voy a quitar esta. Esta ya no la vamos a utilizar. Y por ejemplo, voy a dejar de llamar bueno, voy a comentar las rutas de app porque no las vamos a utilizar ahorita. Y pues vamos a ver qué cambia, ¿no? Si se dan cuenta, ahorita ya tenemos la tabla. Pero pues no nos aparece ni este botón ni este botón, ¿no? Entonces vamos a modificar esa parte.
Para eso voy a copiar la parte de en nuestros componentes teníamos nuestro footer y nuestro navbar. Voy a modificar eso para que ahora también nos aparezca la imagen del DSC. Entonces, para eso voy a copiar los estáticos que tengo acá. Acá voy a copiar los de a ver, public image. Y ya están. Y creo que es lo único que necesitamos de estáticos. Entonces me voy a regresar acá. Me voy a regresar a la barra de navegación. Simplemente la voy a copiar y pegar. Y está acá. Y el footer. Bueno, el footer no le modifiqué nada. Solamente le quité estas cosas. Y vamos a ver si funciona. Ok, ya funciona. Voy a regresarme rápido al HTML por si alguien tiene alguna pregunta. Si no, pues seguimos. Aquí lo único que cambié fue que agregué el logo. Si se dan cuenta, solamente hacemos de nuestra carpeta pública, agregué el logo. Entonces ya nada más lo mandé llamar. Y le puse un hey automático para que se adapte a las diferentes tipos de pantallas. Y si se dan cuenta, ya lo único que tenemos es que cuando presione la imagen o el DSS.com nos va a mandar a nuestra ruta inicial. Y tenemos el de post, que ese aún no lo hacemos, pero lo vamos a hacer ahorita. Entonces ahorita seguramente si le damos post nos va a mandar error, porque no tiene esa ruta todavía definida. Pero pues hasta ahí creo que vamos bien. A ver, ahora qué seguiría. Ok, voy a regresar acá a mi index. Estaba en mi ruta de acá. Voy a cerrarlo el público, ya no lo vamos a utilizar. Esta función ahorita creo que no la vamos a utilizar, la voy a quitar. Y me voy a regresar acá. Vamos a ver que si te funciona la función. Me está renderizando usuarios, students. ¿Cuál es la función que me está renderizando index? Ok, este es home José. Ok, sí, este es el que estamos modificando ahorita. Ok, entonces voy a regresarme al que estaba, bueno, al que ya había hecho. En las rutas, el usuario. Es esto de aquí. Porque según yo ya la copié ya, ¿no? Sí, entonces no debería haber problema. Students. Ok, entonces vamos a regresarnos acá. Pero ¿por qué no está mandando llamar al index? Este es el desktop, ese es el de acá que estamos modificando. Entonces las rutas, esto no nos sirve. La de crear usuario. Y esto es users.getUsers. Ok, creo que es esta de acá. De hecho, no sé por qué tengo dos, tengo que arreglar eso, pero bueno. Entonces voy a pegar esta ruta acá. Esta creo que ahorita no la vamos a utilizar, la voy a comentar. Y la voy a poner, por ejemplo, acá arriba. Y ahora sí debería de mandar llamar al index en teoría. Y ahí está, ahora sí. En esta ruta lo único que estamos haciendo es, bueno, esto solamente era para debuguear. Y aquí lo único que vamos a hacer es, mandamos llamar a nuestro modelo y tenemos todos los usuarios, o en este caso los estudiantes. Pues no hay ninguna, entonces no hay problema. Y simplemente renderizamos nuestro index y le mandamos nuestro objeto de estudiantes. Este es una bandera. Ahorita les explico para qué la estoy utilizando. Entonces, hasta aquí ya tenemos nuestro index. Ahora, ¿qué es lo que queremos? Agregar estudiante. Para eso tenemos que definir la ruta de add student. Si se dan cuenta, aquí abajo a la izquierda, cuando hacemos el hover en el botón, nos aparece la ruta. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser agregar esta ruta. Y para eso me voy a regresar acá. Sí, sí, en el desktop, sí. Ok. Y me voy a regresar a mis rutas. Aquí está la de user regular post. Ok. Entonces me voy a agregar la de user post. Es esta de acá. Para mandar llamar a nuestra creación de, bueno, nuestro agregar usuario. Si se dan cuenta otra vez, no tenemos definida la ruta. Entonces me voy a regresar acá. Este es el otro. Ok. Es en este. Ok, no sé por qué no lo estoy encontrando. Mm, Estas son las rutas. Bueno, estas son las del otro. Entonces voy a copiar
hasta acá. Y ahorita les voy explicando. Y voy a quitar estas. Ok, hasta ahí está bien. Y aquí, bueno, creo que hasta ahí está bien. Acá está, aquí está. La voy a copiar y la voy a pegar acá. Que manda a llamar a users get form. Ok, falta crear esta ruta. Ok, aquí. Ok, esta segunda ruta, lo único que vamos a hacer es mandar llamar el formulario que ya había creado este poll en la clase pasada, que es este de acá. Entonces vamos a ver que sí está funcionando. Voy a recargar y creo que se cayó. A ver qué pasó. En rutas en la 7. Ok, ¿qué dice? Users is not defined. No creo que está acá, ¿no? Ok, dice router.get require a callback put code object undefined. Está en rutas en la 10. Ok, voy a comentar esto para que no me esté dando error. Y ahorita lo revisamos. Y ahora sí aquí está, ¿no? Lo único que hacemos es, ahorita lo único que estoy haciendo es como arreglar las rutas. Ahorita ya vamos a empezar con la parte de Mongo. Solamente es como de manera rápida. Y solamente voy a copiar el formulario que tiene acá, allá. Y es este, acá. Ok, ya cambió. Ok, ¿qué fue lo único que cambió aquí? Aquí, el único que cambió fue la imagen. Ahorita les voy a explicar para qué es esto del user. Y lo único que hice fue como validar. Siempre es importante que validen porque el promedio, en teoría, lo máximo debería ser 10 y lo mínimo 0. Entonces, en teoría se lo tendría que validar tanto del lado del front como del lado del back. Esta es una validación bastante simple. No es la más recomendada, pero es como de algo a nada, pues sería lo ideal que mínimo pongan eso. Porque si se dan cuenta, aquí si quiero agregar un nuevo usuario, no sé, le voy a poner promedio 12, o sea, arroba gmail.com, contraseña, lo que sea, pues directamente ya. Esto es validación por HTML5. Lo único que te dice es que lo máximo que puedes tener es 10, pero pues eso es bastante fácil de saltar por un usuario. Entonces, lo ideal es que validen tanto del front como del lado del back. Pero bueno, eso solamente era para como explicarle rápido. Esto creo que se está viendo así porque me falta modificar en public también el CSS. Digo, no es mucho, pero es agregué algo. Y esto acá, es esto. Lo voy a poner acá. Y en teoría se debe centrar bien la imagen. Ok, ¿por qué no está centrando? A ver, voy a borrar la caché. Y creo que nos están mandando a llamar los estáticos. Console. Ok, sí, nos están mandando a llamar los estáticos. Vamos a ver por qué. Index. Eso debe estar acá en nuestro layout, en el main. Este es el que estoy modificando ahorita, creo. Sí. Entonces me voy a regresar al main. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Espera, creo que este es el que tengo que copiar allá. Ah, sí, es el que tiene que ir acá. Y bueno, ahora sí ya está. Solamente es para que la imagen se vea más pequeña. Y vamos a probarla. Entonces vamos a ver que siga funcionando. Para eso dejen ver a qué ruta llega, porque si no va a volver a tronar seguramente. Y es acá. Vamos a ver el formulario. ¿Y dónde está nuestro form? Llega a user. A user, ok. Entonces nos vamos a regresar a las rutas del usuario. Voy a cerrar el public. Y es esta de aquí. De hecho, sigue sin comentarse, entonces debería de funcionar. Vamos a probarla. Poner José, promedio 10, José, algo, cualquier contraseña. Y ya está. Bueno, al menos hasta ahí está funcionando bien. Ahorita voy a comentar la parte de eliminar. Y en teoría, ahí ya tenemos lo que teníamos la clase pasada con Paul. Solamente voy a comentar la función de eliminar. Y vamos a ver si está funcionando bien. Vamos a eliminar. Y dice que no puede eliminar. Ok, vamos a ver el error. Delete user 404.
Sí, sí, es este. Form. No se acá en index. Aquí está delete. User y el ID. En las rutas, user y ID. Ok, vamos a intentar debuguearlo. Supone que debería imprimir al menos el hola. User, ok, método delete. No puedo borrarlo. Pero no se encontró en el método 404. Ok, voy a probar algo. Creo que es por la función que le había quitado. Y acá en el curso, en la última clase, las rutas y las del usuario. No creo que sea por eso, pero puede que sí. En get user so. Ok, creo que sí era por eso. Y me dice lo de Mongoose, find one. Deprecado. Es que el momento que utilizaron estaba deprecado. Ok, voy a quitar el hola. Y creo que sí lo borro. Sí, sí lo borro. Entonces voy a dejar otra vez uno rápido. Y ok, hasta aquí. En teoría ya tenemos lo que teníamos la última clase. Ahora lo que vamos a agregar es esta parte, que es lo de poder modificar los datos, en donde ya va a tener como el nombre. Bueno, va a traer los datos que ya tenemos, que en este caso es el nombre, el correo. La contraseña no la traje porque, pues, en teoría no deberías de poder saber tu contraseña en ningún sistema, pero, pues, la podríamos traer en este caso. Y el promedio no hay manera de traerlo porque no estamos guardando el valor, estamos guardando si es regular o si no es regular. Entonces, ese sí lo tendría que volver a capturar nuestro usuario en este caso y, le agregar un post. Por ejemplo, le voy a poner, este es el post 1, enviar, y si nos vamos a post, si se dan cuenta, aquí ya aparece, ¿no? Y en teoría bueno, otra cosa que vamos a agregar, los de filtrar regulares. Por ejemplo, voy a agregar otro estudiante que no sea regular, le voy a poner, no sé, Paul, le voy a poner 3, paul@gmail.com y cualquier contraseña, ¿no? Entonces, al momento que le demos filtrar regulares, solamente nos manda a nuestros estudiantes regulares. Entonces, esa es la idea de lo que tenemos que acabar hoy. Solo que creo que vamos un poco retrasados, entonces espero que nos dé tiempo. Y pues vamos a seguir con lo que estábamos. Ok, yo creo que lo primero que vamos a agregar va a ser el método de filtrar regulares, ya que es bastante fácil de implementar. Y ahorita les voy explicando cómo funciona. Para esto tenemos nuestro botón acá de filtrar regulares, debe estar acá arriba, que se va a user regular. Entonces necesitamos tener esa ruta. Esa ruta está aquí. lo- Y si se dan cuenta, es esta parte. En el método que teníamos antes, en lugar de mandar la lista ya en HTML, regresábamos un JSON de cuando los estudiantes eran regulares. Si se dan cuenta, solamente es una query a Mongo en donde estamos preguntando que si el estudiante es regular regrese verdadero y si no, pues, bueno, más bien solamente nos regresa a los estudiantes pues, regulares. Entonces, para esto, en lugar de eso voy a mandar un render y déjenme ver esa parte. Regulares, aquí está. Ok, lo único que vamos a hacer es, si se dan cuenta, algo que es bastante importante es que aprendan a reutilizar sus vistas. Esto, aunque utilicen React, Vue o algo así, siempre es importante que no creen una vista para todo, si pueden reutilizar una que ya existe. Por ejemplo, en este caso yo voy a reutilizar la misma tabla, solamente que en este caso lo que le voy a quitar son estos 2 botones, porque son botones que en ese momento, bueno, en cuanto yo filtre estudiantes, no me interesan, por así decirlo. O, o más que nada es por un ejemplo. Pongamos que cuando yo filtro estudiantes, no me interesa poder agregar o volver a filtrar. Pero si se dan cuenta, la vista que estoy mandando a llamar es index, que es la misma vista que mandé llamar acá en get users. Y para eso la bandera que les había comentado al inicio, que es esta de irregular view.
¿esta para qué lo mandé o para qué lo utilicé? Si se dan cuenta, cuando solamente traigo a todos los usuarios, le puse falso, y cuando traigo solamente los regulares, le puse verdadero, ¿no? Me voy a ir al index y está justamente en esta parte. Con las etiquetas de handlebars, lo que le vamos a preguntar es que solamente cuando sea la vista regular, muestre estos 2 botones. Si no es la vista de los estudiantes regulares, no me interesan estos 2 botones. Entonces, es una manera de reutilizar nuestras mismas vistas, porque si se dan cuenta, mando el mismo objeto, ¿no? Y exactamente con el mismo nombre. ¿De qué me ayuda que sea el mismo objeto con el mismo nombre? Que pueda reutilizar una vista que ya tengo. Si se dan cuenta, ahorita que acabamos, solamente vamos a utilizar como 3 vistas para todo, porque estamos reutilizando vistas. De la misma forma lo estoy haciendo en la parte de acá. Cuando yo modifico, lo único que estoy haciendo es mandarle los datos que yo ya tengo. Bueno, y el ID, porque siempre que vayan a actualizar necesitan el ID de el objeto que van a actualizar, pero esta es la misma vista. No tienen necesidad de tener una vista para crear un usuario y una vista para actualizar un usuario. Eso también es importante que lo sepan. Y okey, vamos a ver si ya está funcionando acá. Filtrar. Okey, algo está saliendo mal, creo que ahí regular, ¿no? Y no me mostró esta información. ¿Por qué? Este es el ah, ya tengo lo de get regulars. Ya está en la ruta, según yo también. Okey, vamos a ver por qué no está funcionando. Me regresa los no regulares. A ver, voy a ver si que sí está mandando a llamar esta función. Okey, creo que no sí. Okey, entré. Handlebars, okey, ya sé por qué es. Aquí, si recuerdan, Paul, la clase pasada les explicó que cuando queremos mandar un valor del lado de el HTML, tenemos que agregarle el punto link para que sea un objeto que se pueda iterar del lado del HTML. Entonces, le voy a poner punto link y ahora sí ya debería funcionar en teoría. Vamos a probarlo. Y sí, ya está. Entonces, ya tenemos la parte de filtrar estudiantes. Si se dan cuenta, podríamos filtrar por otro campo. En este caso, pues, tenemos muy pocos campos, entonces vamos a utilizar ese. Pero generalmente cuando ustedes van a filtrar cosas, se hacen así. Bueno, cuando utilizan React o Vue, ya lo pueden hacer directamente del lado del front. De hecho, es mejor, porque ya no vuelven a hacer otra petición. Simplemente con JavaScript pueden filtrar los usuarios que ya tengan por ese campo. Pero pues esta es otra manera de hacerlo. Si no fueran muy buenos en el front, pues lo pueden hacer directamente desde el back, reutilizando la misma vista, justamente. Entonces ya tenemos lo de agregar estudiante y lo de filtrar. Ahora lo que vamos a agregar va a ser lo de modificar. Vamos a borrar, por ejemplo, uno que sigue mandando esa parte. Voy a buscar el de eliminar para ver qué está pasando. Ok, lo manda a users all. Y yo lo estaba mandando a. Creo que es porque está comentada la vista, seguramente. Users all. Creo que es ese. Voy a probarlo otra vez. Vamos a agregar otra vez a Paul rápido. Y sí, hasta ahí ya vamos bien, hasta esa parte. Ahora lo que vamos a hacer es la parte de modificar. Para eso, dentro de las funciones que ya habían ocupado con Paul antes, vi que ya tenían una que era justamente para modificar datos. Y es esta de acá. Me voy a ir al controlador. Users, y creo que era la que tenían hasta acá. No, esta es la de post. Y es esta. Cuando vamos a hacer una modificación dentro de Mongo, lo que necesitamos hacer es, o incluso dentro de MySQL o Postgres, es mandar el ID del objeto que vamos a modificar. Y en este caso, lo que estábamos modificando era un campo que se llama cellphone. En este caso, no vamos a modificar cellphone porque no lo estamos mandando a llamar. Voy a quitarlo. Y voy a cambiarla por la que tengo acá. Que es esta parte, la voy a copiar y pegar. Que bueno, a grandes rasgos, lo único que modifiqué fue que vamos a volver a recibir los mismos datos. Vamos a volver a hacer el cálculo de regular. Y en lugar de mandarle cellphone, le vamos a mandar el nombre, el correo, el password y si es regular. Y pues todo esto se queda, bueno, en lugar de. Y ok, ajá. Sí, y hasta ahí está bien.
Entonces, vamos a mandar llamar ahora esta función. La ruta creo que ya la teníamos. Rutas, acá está. Es esta, put. User ID, user update, ok. Para eso me voy a regresar acá y okey, en teoría ya debe funcionar esto. Falta eso. Bueno, aquí si se dan cuenta, la pieza que les dije hace un momento es para hacer la actualización. Pero ahora, ¿qué me falta? Mandar llamar mi mismo formulario, pero con la información que le acababa de mandar hace un momento. Entonces voy a crear esa otra ruta. Y esa ruta va a estar acá dentro de las rutas del usuario. La voy a poner acá. Y la ruta está aquí. Y debe ser alguna de formulario. Esta. La voy a pegar y voy a pegar la ruta que manda a llamar. Ok. La voy a pegar aquí. Y bueno, ¿qué hace esta ruta? Lo que les dije, justamente vamos a reutilizar la vista de formulario que ya teníamos antes, pero ahora vamos a buscar nuestro usuario. Este usuario, lo que vamos a hacer es, dentro de la vista, bueno, dentro de la URL, si se dan cuenta, acá arriba, cuando yo le doy modificar, recibe el identificador del usuario. Dentro de Mongo, cada objeto tiene un identificador único. Entonces, ese identificador único es el que vamos a utilizar para volver a traer los datos del usuario. Por eso es que aquí en modificar, si se dan cuenta, la ruta está esperando usuario y un ID. Ese ID que nosotros mandamos lo cachamos aquí, en una constante. Esa constante, lo único que vamos a hacer es hacer la búsqueda, pero que nos busque solamente al usuario que tenga ese identificador. Y vamos a volver a mandar la vista a formulario, pero con el usuario. ¿Por qué en la posición cero? Porque Mongo te va a regresar un objeto. Entonces, como en este caso solamente nos va a regresar uno, directamente podemos mandar el usuario en la posición cero. Y si se dan cuenta, aquí ya está funcionando. Le doy modificar. Y aquí ya tiene los datos. Pero, ¿por qué tiene los datos? Otra cosa que modifiqué de lo que habían hecho la clase pasada con Paul es este. Si se dan cuenta, aquí estoy haciendo algo similar que en la vista principal de la tabla. Lo que pregunto es, si me estás mandando el usuario, el formulario lo voy a mandar con el método put. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es actualizar mi usuario. Si no hay un usuario, eso quiere decir que lo que yo quiero es crear un usuario, ¿no? Entonces, eso lo podemos ver aquí. Por ejemplo, me voy a ir al HTML y no sé, creo que no se ve mucho, pero ok, ahí se ve. Y si se dan cuenta, en este caso, como yo mandé un identificador, mi formulario tiene el método post, pero al final tenemos la parte del método put con el método override que les explicó por la clase pasada. Y la acción va a ser al usuario con el identificador. Y vamos a ver la diferencia si fuera simplemente agregar un estudiante. Si se dan cuenta que está el formulario y en este caso solamente es con post. Entonces, esa es otra de las cosas útiles que pueden hacer con los motores de plantilla. Ahora con React y Vue es más fácil, pero si ya no utilizan en algún momento motor de plantilla, pues son otra de las cosas que pueden hacer. Y otra cosa que modifiqué es que dentro de los input mandé los valores del usuario. Si se dan cuenta, aquí puedo imprimir mi usuario acá arriba. Ok, creo que estoy en la vista de el otro código. Sí, este es el del escritorio. Está acá en formulario. Ok, ¿por qué no se ve? Porque estoy en agregar usuario. Le voy a dar en modificar. Y pues aquí está nuestro objeto, ¿no? Entonces puedo darle usuario.name y es justamente el valor que le mandé, ¿no? Que es el que le puse acá. Para los que no hayan manejado mucho inputs en HTML, otra propiedad que tienen es que puedes asignar tú un valor preestablecido o si no, dejarlo vacío, como regularmente se utiliza. Y entonces, en este caso, en el nombre le asigné el valor del user.name y lo mismo en el correo. Lo mismo a lo que les había dicho hace un rato. En el promedio no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque no guardamos el promedio. Solamente guardamos la comparación de si es regular o si no es regular. Y en contraseña no le mandé el valor, se lo podría mandar. Por ejemplo, vamos a mandárselo.
y pues ahí está, ¿no? Lo ideal es que en cualquier sistema que hagan, aunque ustedes ya tienen la contraseña del usuario, nunca la manden porque, pues, eso es inseguro, pero por eso, bueno, por eso en este caso no lo mandé. Y bueno, hasta aquí ya tenemos la parte de el formulario con el nombre, bueno, con los valores que le podemos mandar, y en este caso ya lo único que tendríamos que llenar sería otra vez el promedio y la contraseña, ¿no? En este caso, si se dan cuenta, cuando tenemos un usuario lo mandamos con el método put. Entonces, voy a ver si ya lo descomenté, que es este de aquí, put, okey. Update de usuario, okey, en teoría debería de funcionar, vamos a probarlo, vamos a enviarlo, y dice que no puede ser put, okey. Vamos a ver el log. Okey, ¿por qué no me imprimió nada? 404, entonces creo que voy a tener que agregar esto. Aquí, lo que voy a modificar es lo siguiente. Si mi método es igual a put, el request method va a ser igual a put, y eso se va a quedar exactamente igual. Esto es por lo que les explicó Paul de la clase pasada, de la handlebars, de la sobreescritura de métodos. El problema con HTML es que HTTP, que es el protocolo, tiene definidos los métodos, pero HTML5 no los tiene definidos. ¿Por qué no los tiene definidos? Por lo que, hasta donde yo sé, es porque cuando salió HTML5 ya no les dio tiempo y hasta ahorita nadie los ha definido correctamente. Entonces, por eso tenemos que utilizar lo del método override. Y si se dan cuenta, esto simplemente es un middleware. Para el que no sepa qué es un middleware, un middleware, un middleware es algo que va a quedar, es algo que va a atrapar tu request y tú puedes modificar ese request y después manda llamar a next. Este next lo que va a hacer es que una vez que terminaste de modificar lo que tú quieras modificar, simplemente ya va a pasar como a la siguiente fase, que en este caso sería la función que va a entrar acá abajo. Entonces vamos a verificar si así funciona y vamos a volver a llenar el promedio, la contraseña y ok, me regresó un status ok. Dice José ha sido actualizado. Ok, find one and update. Ok. Aquí nos está mandando otra advertencia. Esto es porque Mongoose desde un inicio viene con use, find and modify con la opción. eh, bueno, el punto es que si no pones esta opción en falso, las funciones están deprecadas. Entonces lo único que vamos a hacer es modificar nuestra conexión, que está aquí en útiles. Esto también voy a poner lo mismo. Fixar todo. Y acá. Este acá. Y es esto. Solamente lo vamos a agregar. Y vamos a modificar otra vez el usuario. Por ejemplo, vamos a ponerle, no sé, Armando. Vamos a ponerle un promedio de 4. El correo lo voy a poner, no sé, José12 y cualquier contraseña. Ok, me está regresando ok. Si se dan cuenta, ya no tenemos el mismo warning. Lo único que teníamos que hacer era agregar esa línea dentro de Mongoose. Bueno, dentro de la conexión que hacemos con Mongoose. Y vamos a verificar que se haya actualizado. Si se dan cuenta, ya está directamente aquí José Armando y José12. Voy a regresar acá. Y si se dan cuenta, aquí ya está. Como le había puesto un 3, pues en este caso ya no sería regular. Y entonces hasta aquí ya tendríamos la parte de la modificación, la parte de eliminar y la parte de agregar o de filtrar. ¿Qué es lo que nos faltaría? En este caso nos falta la parte de poder crear post. Para esto vamos a hacer algo muy similar a lo que hice con la parte de modificación. Aquí, si se dan cuenta, en este botón lo que estoy haciendo es simplemente mando llamar a la vista de obtener el usuario y a este usuario le mando el ID actual del usuario. ¿Por qué? Porque de esta manera yo puedo identificar a cada uno de mis usuarios. Y simplemente es un href. Por ejemplo, si nos vamos a la vista, está aquí en rutas, get user, y es esta. Si se dan cuenta, es lo que les explicamos al inicio. De la URL tú puedes sacar los parámetros que definiste dentro de tu ruta, en este caso es el ID. Entonces, ¿qué es lo que hago? Saco ese ID, lo busco y se lo mando justamente al usuario. Voy a hacer algo muy similar con el post.
¿Por qué? Porque si se dan cuenta, cuando ustedes definieron los modelos, tienen el modelo usuario y el modelo post, ¿no? Déjame vuelvo a hacer lo mismo acá y ya está. Que en este caso tiene nombre, correo, password, user type, irregular, cell phone y post. Esta es la parte importante. Un usuario tiene post asociados. Un post, lo único que tiene en este caso es texto, pero si se dan cuenta, una vez que yo creo un post, se lo tengo que asociar a un usuario. ¿Para qué? Para que de esa manera yo sepa qué usuario escribió cada uno de los posts. De hecho, este campo de cell phone creo que no lo necesitamos porque nunca lo hemos utilizado, entonces lo voy a quitar. Y bueno, vamos a hacer justamente esa parte. Para eso necesitamos el método que también ya viene escrito antes, que está aquí en el controlador, creo que ese sí es el de hasta abajo. Y vamos a hacer lo siguiente. Ese creo que también lo modifiqué, entonces voy a copiarlo. Y es este acá. Lo voy a pegar. Y ok, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando nosotros queremos crear un post? Cuando nosotros queremos crear un post, vamos a hacer algo similar a lo que estábamos haciendo cuando modificamos. Vamos a traer el identificador del usuario para saber a qué usuario adjuntarle el post. Vamos a tener un formulario. De ese formulario vamos a sacar el body, que en este caso simplemente va a ser un texto. Y lo que necesitamos hacer es, cada que ustedes utilicen Mongoose, tienen que crear el objeto que sea de tipo del esquema que ustedes definan acá. Acá en modelos. Tienen que hacer una instancia de este objeto, bueno, de esta clase. ¿Por qué? Porque si no, cuando ustedes quieran guardarlo, les va a mandar error. Por eso es importante que siempre que ustedes utilicen un ODM. No estoy seguro si les explicaron esa parte. No sé si alguno de los que esté me puede decir si ya viene la parte de un ODM para que sepan más o menos de lo que les estoy hablando. Sí lo vimos, no en concepto, pero lo explicamos la diferencia entre un ODM y el esquema flexible. Bueno, ellos lo asocian más con el esquema flexible y el rígido. Ok, bueno, es que, ok, les voy a explicar como rápido. Un ODM simplemente se llama Object Document Map, creo, no estoy muy seguro. El último, eso mejor no se los pongo porque no estoy seguro. Cuando ustedes utilizan bases de datos, ya sea relacional o no relacional, si es relacional se utiliza un ORM y si es o si es no SQL se utiliza un ODM. ¿Para qué sirven esas cosas? Lo que hace un ORM y un ODM es que te permiten que tú puedas migrar desde tu backend, por así decirlo, ya sea que esté escrito en Python, en Java, en lo que sea. Por ejemplo, un ORM conocido es Prisma de JavaScript. Aquí justamente el que estamos utilizando que es Mongoose. Si estuvieran utilizando Python, por ejemplo, Django ya viene con su ORM predefinido y hay otro que se llama SQL Alchemy. Y de no relacional en Python no utilizado, pero bueno, ¿qué es lo que hacen estas cosas? Lo que hacen estas cosas es justamente la parte de los modelos. Si se dan cuenta, aquí ustedes están definiendo unos esquemas. Eso es algo bastante útil cuando ustedes quieren manejar bases de datos no relacionales. ¿Por qué es importante? Porque una base de datos relacional, en este momento yo puedo llegar y decir, en lugar de meter nombre, email, bueno, estos datos, voy a meter lo que yo quiera. Y Mongo en este caso te va a decir, si quieres meter lo que quieras, no hay problema. ¿Por qué? Porque como tal, dentro de la definición de una base de datos no SQL, de tipo documento, porque hay diferentes bases de datos no relacionales. Acuérdense que Mongo es una base de datos no SQL de tipo documento. Eso es importante que lo sepan. Si quieren como que les explique las diferencias de los diferentes tipos de bases de datos no SQL, pues los puedo explicar. Pero bueno, en este caso es importante que sepan que Mongo es una base de datos no SQL de tipo documento. Cuando uno maneja una base de datos no SQL de tipo documento, la diferencia es que no tienes un esquema definido previamente. Entonces, tu colección, porque las bases se llaman en lugar de tablas, se llaman colecciones. Tu colección va a aceptar lo que tú quieras. Entonces, lo que te ayuda un ODM justamente es a que te puedas hacer ciertas validaciones para que si tu usuario quiere llegar y meter algo que no se puede,
va a entrar dentro de estas validaciones. Si se dan cuenta, en este caso, los datos los pusieron como requeridos. Y creo que por eso, cuando nosotros mandamos el teléfono, que creo que era el otro campo que tenía, lo de teléfono, lo tenían como falso. Pero aquí pueden hacer diferentes validaciones, no solamente es como requerido, es como si ya han manejado bases de datos relacionales, lo de, no sé, pedir un mínimo de longitud, un máximo de longitud, que el campo sea requerido, que no sea requerido. Todo ese tipo de validaciones, ustedes las pueden hacer aquí. Por eso es que siempre he recomendado que utilicen un ODM o un ORM. Por ejemplo, aquí no hay inyección SQL, pero en las relacionales hay muchas veces un ataque muy común es la inyección de SQL. Y muchas veces estos ORMs te ayudan a que no te preocupes porque te pueden hacer una inserción de SQL. Entonces, son bastante útiles. ¿Cuál es el problema de utilizar un ORM o un ODM y no validarlo directamente dentro de Mongo o dentro de, si fuera una relacional, dentro de MySQL o dentro de Postgres? Si se dan cuenta ustedes, cuando crean una base de datos en relacional, pueden definir sus validaciones. En Mongo ustedes pueden crear sus colisiones previamente y también pueden definir las validaciones. El problema de utilizar esto es que es cuando ustedes trabajen en proyectos que sean medianos o grandes. ¿Por qué? Porque estas validaciones que estamos haciendo aquí solamente son para las peticiones que yo haga a través de este controlador. Si yo de repente, por alguna extraña razón, tengo que utilizar tu base de datos, pero con Python o con Java o con Go, con algún otro lenguaje, estas validaciones que nosotros tenemos aquí no van a aplicar para. Ahí están aquí modelos. No van a aplicar para las inserciones que yo haga desde otro lenguaje. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que si yo en otro lenguaje no conozco tu esquema que tú tienes definido dentro de JavaScript, eh, pues básicamente yo puedo llegar y meter datos que no sean los que deberían de esperar. Y pues el problema de esto es que a veces se crea una incongruencia de datos. Entonces, por eso es importante que cuando utilicen un ORM, si van a utilizar esa base de datos con algún otro lenguaje, eh, pues guarden esos esquemas o los documenten o le digan a la otra persona que va a utilizar su base de datos que tienen ese esquema predefinido. ¿Para qué? Porque si él va a utilizar un ODM en otro lenguaje, puede hacer exactamente lo mismo, definir el esquema, o si no, estas validaciones se pueden hacer directamente dentro de Mongo, algo así como cuando las haces con Postgres o con MySQL. Entonces es importante que sepan esa parte. Y bueno, nada más esa parte. Ok, voy a regresar a esta parte. Y si se dan cuenta, aquí lo que hacemos es justamente lo que les dije. Como estamos utilizando el ODM, tenemos que definir un objeto del tipo post. ¿Por qué? Porque si no, cuando queramos hacer la inserción, nos va a decir que espera un objeto que cumpla con este esquema y nuestro objeto no lo cumple, ¿no? Entonces, por eso es importante. Entonces, por eso hacemos la instancia de nuestro objeto. Y si se dan cuenta, lo único que hacemos es guardarlo, ¿no? Una vez que nosotros lo guardamos, lo que vamos a hacer es tomar nuestro ID del usuario que le mandamos, el que le mandamos aquí en la URL, y le vamos a asociar ese nuevo post. Ya lo único que vamos a hacer es decirle, bueno, el post se creó correctamente y lo podemos redirigir a nuestra página inicial, ¿no? Lo podremos dejar en el mismo formulario si quiere crear otro, pero en este caso yo le puse que lo redirija a la página inicial. Entonces, esa es como de las principales diferencias entre una base de datos relacional y una no relacional. En una relacional existe un concepto que se llama el ACID, en donde todas las inserciones que ustedes hagan van a ser, se le llama estrictamente, mm, aquí no recuerdo en este momento el nombre, pero el punto es que si se dan cuenta aquí yo primero tengo que crear el post y una vez que yo ya lo creé, se lo asocio al usuario. ¿Cuál es el problema de esto? Que si supongamos que bueno, la persona creó esto y se quedó en este punto. Por alguna extraña razón se apagó mi servidor, se saturó o por alguna extraña razón dejó de funcionar. Ahora yo voy a tener un post que no está asociado a nadie. Por eso es que tienen que saber cuándo utilizar una base de datos relacional y una base de datos no relacional. Si ustedes quieren que estrictamente su información sea, por ejemplo, en los bancos no puedes utilizar una base de datos no relacional porque no te puedes dar el lujo de que de repente se hizo una transacción, se apagó el servidor y se canceló. En una base de datos relacional no se van a guardar los cambios o la inserción
hasta que esté dentro de todas las tablas. Por eso se le llama el concepto ACID. Y lo quieren leer, se los recomiendo, es importante que lo sepan. Y esa es como de las principales diferencias entre una no relacional de tipo documento y una relacional. Si en algún momento su servidor se cayera por la razón que fuera, o supongamos que aquí tuvieran algo más y lo de aquí tronara y ya no llegara a la parte de acá, ahí ya tendrían una incongruencia de datos porque tienen un post que no le pertenece a nadie. Entonces, no, ustedes no podrían saber quién creó ese post. Entonces, es como un pequeño problema de eso. Pero bueno, vamos a seguir con lo que estábamos. Y vamos a probar si ya puedo crear un post. Estaba acá. Ok, vamos a darle crear post. Ok, ya sé. Me voy a regresar acá. Ok, es aquí en user. No, pero en las rutas. En las rutas de user y este. Voy a crear una ruta para, para la creación de los posts. Dejen, también traigo la función porque si no truena. Y la voy a pegar aquí. Entonces vamos a probarlo. A darle crear post. Ya sé por qué. Aquí aún no he creado el formulario del post. Lo voy a copiar y pegar. Y está aquí. Bueno, directamente en views. Form post creo que le puse. .hbs. Así. Y ya está. Entonces vamos a probarlo. Y ahora sí ya aquí está. Aquí cambié el input por un text area. Porque pues se supone que en teoría el post debería ser como de bastante texto. Entonces solamente es la única diferencia, pero de ahí en fuera todo es exactamente lo mismo. Es solamente un formulario que va a ir a nuestro post, y le mandamos el ID. En este caso es el ID de nuestro usuario. Si se dan cuenta en nuestro get form post, recibimos el ID del usuario, validamos que ese usuario existe, lo buscamos, y una vez que verificamos que el usuario existe, le volvemos a mandar ese ID a nuestra vista, que en este caso es nuestro form post. Y ese es el que vamos a utilizar al momento que mandemos llamar la ruta de acá. Creo que aún no la pongo, pero es esta de acá. Es esta. Si se dan cuenta, necesitamos lo que les había dicho, el ID del usuario para saber a qué usuario le vamos a agregar nuestro post. Entonces, creo que esta vista ya está creada. Sí, vamos a probarlo. Y ok, vamos a darle crear post. Vamos a ponerle este es el primer post. Lo enviamos y vamos a ver. Ok, no he creado la vista de post. Vamos a crearla rápido. Y está acá. La vista de post. Son estos. Voy a copiar el método. Bueno, la función. Lo pegamos. Y aquí lo único que estoy haciendo es lo mismo que hicimos con los usuarios. Si se dan cuenta, los traemos todos y simplemente los renderizamos en la vista, ¿no? Entonces acá lo mismo. Simplemente. Acá está. Es este. Simplemente traemos todos los posts y los renderizamos. Ok. No he creado la vista tampoco. La voy a crear. Y está aquí. Post.hbs. Y lo voy a pegar. Y ya está. Se dan cuenta que este es el post 1, este es el primer post. Vamos a crear otro. Por ejemplo, podemos crear otro con otro usuario. Voy a crear otro usuario. Lo voy a poner, por ejemplo, Paul. Promedio de, no sé, 8. Un correo, cualquier contraseña. Y vamos a crear uno con este usuario. Vamos a ponerle. Bueno, lo creamos. Y se dan cuenta que ya está, ¿no? Ese es el segundo post. Y pues creo que eso es todo. Si se dan cuenta, con eso ya llegamos hasta lo que habíamos dicho, que es la parte de. Ok, no sé, acá está el temario. Que es la parte del CRUD con los controladores. Bueno, con los controllers, perdón. Y ¿por qué? Porque ya podemos crear
en este caso, create, read, update and delete. Ya podemos crear, podemos, por ejemplo, filtrar, podemos modificar algo, podemos eliminarlo y tenemos justamente la asociación de los usuarios con los posts. Por ejemplo, aquí algo que ustedes podrían intentar para que practiquen sería que en lugar de que te muestre todos los posts, te pregunte de qué usuario quiere los posts. No sé, por ejemplo, aquí agregarle otro botón y ponerle a ver post. Simplemente ustedes crean su ruta, crean su función acá en el controlador y lo único que tendrían que hacer sería justamente mandar el ID del usuario y filtrar traer solamente los posts de este usuario, los regresan a su vista, algo como eso, y pues ya. Sería como, creo que un buen ejemplo por si quieren practicar la parte de Mongo y cómo traer los datos a la front. Y pues creo que eso es todo. No sé si tengan alguna duda, pregunta, algo. Yo una duda rápida. Creo que me perdí esa parte, pero ¿por qué será el tema de utilizar un ODM o un ORM? Eso nada más era como para explicárselos por si no, o sea, es que me tuve que ausentar unos días, entonces no estoy seguro de que les hayan explicado y que no. Nada, más era por si alguien no lo sabía, solamente era como para comentárselos. Es que en alguna de estas clases les había puesto esa parte, lo de que era un ODM, que bueno, yo creo que sí los deberían de haber explicado, es lo que me dice Paul, entonces nada, más era para como comentario general, por si Ok, alguien no vale. lo sabía. Ujú. Y no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Creo que no. Entonces, pues sí, eso, si quieren como ejercicio, pues pueden justamente hacer lo que les digo. Traten de, en lugar de filtrar por regulares, filtren por usuario. Tendría que hacer una query similar a la que hicimos ahí justamente. En lugar de filtrar por ID, filtren por ID, pero solamente los posts. O traten de, en lugar de ponerlo acá, por ejemplo, aquí poner el número y poner, no sé, aquí abajo el autor. Aquí en la vista, no sé, por ejemplo, ponerle un H5 también. Y no sé, le ponemos autor. Lo pego y pues sí, algo que será. Creo que lo puse en el otro. Sí. Post. Y justamente esa parte. Traten de ustedes hacer una query para que puedan traer el usuario de los posts. Y pues creo que sería, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, pero pues si no hay, creo que sería todo. Eso es creo que no hay preguntas. Entonces, pues, no sé si quieras decir algo, Paul. No, está todo bien. Qué bueno que no tengan preguntas. Esperemos que sea para bien y no que se queden con las preguntas. Y nada, pues ya les vamos a estar subiendo el video que les debemos y el de estas dos últimas clases. Y ya nada más. Ok. Bueno, entonces, pues ya es todo. Creo que la siguiente clase. Bueno, la siguiente clase, pues yo creo que vamos a ver cómo meter sesiones en esta parte. Tal vez para que solamente los usuarios registrados pudieran ver o agregar estudiantes, supongo, o algo así. Y pues ya después vamos a hacer un API que pues va a ser lo que van a consumir con Vue.js. Y pues creo que sería todo. Entonces nos vemos el lunes. Vale, gracias. Buenas noches. Buen fin de semana, hasta luego. Hasta luego. Igual. Adiós.